Instalamos y ambientamos 90 bibliotecas, cada una con 984 libros, de los cuales un 8% son de inclusión social e igualdad de género, además de mobiliario y otros recursos lúdicos pedagógicos. Generamos nuevas formas o alternativas de motivar la lectura mediante el uso de la tecnología. Entregamos 2.700 lectores electrónicos con 377 libros digitales a 202 centros educativos de tercer ciclo y educación media. Se organizaron y formaron a 90 comités de bibliotecas, integrados por docentes, estudiantes, madres y padres de familia como responsables de la administración de la biblioteca. 45 equipos de jóvenes líderes y lideresas, participando 560 estudiantes en total, responsables de la dinamización de la biblioteca mediante el desarrollo de actividades de lectura y biblioteca itinerante, que fueron formados en liderazgo, gestión de la biblioteca y estrategias de lectura y escritura. Representamos un cambio en la manera de enseñar e incentivar nuevos hábitos de lectura a través del proceso formativo de 10 talleres a 3.241 docentes en estrategias de lectura, escritura, desarrollando metodologías lúdicas de enseñanza que renuevan el interés y gusto por la lectura. Impulsamos la categoría de libros seleccionados por la niñez, permitiendo que estudiantes de parvularia hasta educación media seleccionaran el 10% de títulos de los libros que más les interesaban para ser incluidos en las bibliotecas. Además, fue impulsada la estrategia de biblioteca itinerante. Permitió que los libros llegaran a más centros educativos a manos de más niños y niñas, madres y padres de familia mediante la bolsa mágica de la lectura, con el apoyo de toda la comunidad educativa de cada sistema integrado responsable de su traslado. Se desarrollaron intercambios de experiencia docente a nivel departamental y regional, donde asistieron 2.470 participantes, direcciones escolares, personal docente, estudiantes, madres y padres de familia, y se compartieron buenas prácticas para motivar la lectura. Asistencia técnica continua a 347 centros educativos, brindando orientaciones para la elaboración e implementación del Plan Fomento a la Lectura, que garantice el funcionamiento a largo plazo de las comunidades lectoras. Cambiamos paradigmas y brindamos acceso a la lectura, generando ambientes amigables para que la niñez aprenda, lea por placer y se divierta, permitiéndoles conocer con otra mirada el mundo que les rodea gracias a la lectura. La comprensión lectora en docentes mejoró con la intervención de Fortaleciendo Aprendizajes, ya que se lograron avances significativos. El cambio en docentes ha generado impacto en estudiantes y comunidades lectoras. La formación a personal docente mediante el desarrollo de talleres para fomentar la lectura y escritura fue oportuna. Si bien algunas estrategias ya eran conocidas por el personal docente, introducir un enfoque lúdico. Sean bienvenidas y bienvenidos al foro virtual La apuesta de Fomilenio 2 por la lectura dentro y fuera de las aulas, bases para abrir espacio al análisis e investigación en centros educativos públicos de El Salvador. Esta apuesta se desarrolla en el marco de la consultoría Fortaleciendo Aprendizajes, contratada por Fomilenio 2 y financiada por el gobierno de los Estados Unidos, a través de la corporación Reto del Milenio, MCC por sus siglas en inglés. Vamos a pedirle a los participantes de este foro que nos hagan el favor de mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que podamos todos disfrutar de mejor manera este espacio. Muchísimas gracias. Como les comentaba, esta financiación del gobierno de los Estados Unidos ha sido a través de la corporación Reto del Milenio, MCC por sus siglas
fin de semana? Van a disculpar, parece que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero ya los hemos logrado solventar. Bueno, como les comentaba al inicio, esta consultoría Fortaleciendo Aprendizajes se realiza en apoyo al Ministerio de Educación y es implementada por las instituciones FUSALMO, Plan Internacional, Fundación Educo y Escuela Americana Extensión. Buenos días, mi nombre es José Luis Brooks y formo parte del equipo de Fundación Educo. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Queremos agradecer la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación, representado esta mañana por la señora Janet de López, directora nacional de Educación Básica, la Corporación Reto del Milenio y Fomilenio 2, y personas que están tan interesadas como solo son todos ustedes por este tema que esta mañana nos convoca. Quiero agradecer también la participación de nuestros panelistas, Soledad Cardenal, gerente de calidad de la educación de Fomilenio 2. Buenos días, Soledad. Buenos días, José Luis, muchas gracias. Gracias, Soledad, por estar con nosotros. También Alfonso Zarpate, especialista en investigación educativa de Fundación Educo. Buenos días, Alfonso. Buenos días, José Luis, mucho gusto. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros también. El impulso de la lectura en las aulas, principalmente en educación básica y tercer ciclo, es una de las apuestas de Fomilenio 2 para fortalecer los hábitos de lectura en estudiantes y docentes. Además, tener mejoras significativas en la práctica, que fomenta la investigación y la innovación para que desarrollen su potencial profesional en el mercado laboral. Antes de dar inicio con nuestros panelistas, voy a recordarles que podemos escribir todas nuestras preguntas en el chat de esta plataforma y al finalizar el foro vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Así es que atentos y atentas a poder escribir esas dudas que podamos tener. Bueno, para dar inicio ya con nuestros panelistas, tengo el honor de ceder la palabra a Soledad Cardenal, como les decía, gerente de calidad de la educación de Fomilenio 2, quien nos hablará Creo que se paralizó, José Luis. Comienzo entonces mi presentación, quizás. No sé si se me escucha o no se me escucha, porque no sé si es el internet el que se ha parado o solamente... Gracias, Soledad. Sí, se escucha. Sí, Se te escucha, Soledad. Gracias. Entonces, voy a comenzar. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado para formar parte de este foro virtual. Queremos dar a conocer esta experiencia de Fomilenio 2 para poder apoyar la lectura dentro y fuera de las aulas. Permítanme. Bueno, quiero empezar enviando un especial saludo a las autoridades que nos acompañan, a todos los colegas y las colegas de Mineducid, licenciada Janet, licenciado Edgar Ábrego, que están, los he visto ahí entre los amigos conectados, a todo el personal profesional de las instituciones que formaron parte de esta experiencia, principalmente a la Fundación Educo, pero también acompañados y muy de cerca por FUSALMO, por Plan Internacional y por la Asociación Escuela Americana. También a todo el personal docente, a los padres, a las madres de familia y especialmente a todos los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los niños y las niñas que han disfrutado de la lectura
a través de estas bibliotecas en estas comunidades lectoras que ellos mismos han impulsado. Bueno, así de una manera un poquitín rápida, bueno, pues FOMilenio es un programa de país, está firmado por el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador. Comenzó el 9 de septiembre del 2015, hace 5 años, y llega a su fin el 9 de septiembre del 2020, ya bastante prontito, en 2 meses. FOMilenio 2 es una agencia de la corporación Reto del Milenio, que la conocemos como MCC por sus siglas en inglés, y tiene como misión la reducción de la pobreza a través del crecimiento económico. Para ello tiene 3 proyectos, el proyecto de infraestructura logística, el proyecto de clima de inversión y el proyecto de capital humano, que es en el que nos encontramos enmarcados. Para dar cumplimiento a los objetivos de este proyecto, FOMilenio firma un acuerdo de entidad ejecutora con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, donde se recogen las principales líneas de intervención, las cuales se habían definido a partir de unas brechas que se habían identificado como que eran las principales carencias del sistema educativo salvadoreño. Estas brechas que estaban identificadas, nosotros hicimos un ejercicio de caracterización para poder ratificarlas en pues, todas ellas, ¿no? Y a partir de ellas diseñar los proyectos como los íbamos a llevar a cabo durante estos años. Entonces, estas son las principales brechas que se identificaron. Una escuela rural con alta presencia de aulas multigrado que cuentan como máximo 1 a 3 docentes y los resultados de aprendizaje pues, no suelen ser muy buenos en esos ambientes. Hay una tremenda fuga de estudiantes, principalmente a partir del 3er ciclo, de los 13 años en adelante. Se encuentran niveles de formación y de desarrollo profesional docente pues no los esperados. Hay unos ambientes educativos, lo que es la infraestructura, el espacio, pues bastante en contra del desarrollo integral de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Las escuelas están aisladas, desarticuladas, hay una precaria relación con la familia y la comunidad. Dentro del entorno es difícil que haya una oferta educativa completa, entonces a lo mejor no hay los niveles educativos para que los estudiantes puedan terminar su ciclo formativo, pues sobre todo en bachillerato, perdón. Es bastante difícil encontrar fuera de las grandes ciudades de El Salvador institutos o centros educativos que imparten educación media. La evaluación estaba un poco desarticulada, no favorece la mejora de la calidad educativa, o sea, muchas veces no se sabe lo que estamos haciendo, con lo cual no podemos reflexionar, no podemos mejorarlo. Entonces, todas estas brechas jóvenes que al final cuando quieren entrar en una vida productiva, familiar y social ya activa, pues no tienen tantas oportunidades como para poder desempeñarse con éxito, ¿no? Entonces, en ese diseño que les hablaba del proyecto entre FOMilenio y el Ministerio de Educación, se diseña un proyecto integrado que está basado en modelos y son modelos innovadores y tienen como un eje transversal la integración de las nuevas tecnologías y el fortalecimiento curricular. Entonces, de esta manera, pues hemos diseñado e implementado un sistema de información para la gestión educativa de El Salvador, el SIGES. Se ha creado una política de igualdad y equidad de género basada en un enfoque incluyente y de derecho. Se ha actualizado el diseño de la infraestructura educativa para favorecer la convivencia y los aprendizajes, prestando especial atención a la iluminación y a la ventilación, así como la distribución de los espacios para fomentar la circulación. Se han creado y aplicado modelos de gobernanza y gestión escolar orientados a resultados educativos, un modelo de formación continua a docentes, modelo de evaluación educativa y de evaluación curricular. Fruto de esa evaluación curricular tenemos un nuevo programa de lenguaje, es Lengua, para todos los niveles del sistema educativo. Se crearon 3 programas de estudio de bachillerato técnico vocacional innovadores, uno en agronegocios, en Serviempresas e Industria e Innovación, con una nueva oferta también de diplomados técnicos para el bachillerato general. Hay un nuevo modelo de atención al aula multigrado y al nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, que está basado en el marco común europeo de la regulación de las lenguas. Y finalmente, y a la base de todos estos modelos, se diseñó todo un proyecto
que genera, que es el que vamos a presentar, el gusto por la lectura como un asegurador de la calidad. Bueno, todas estas intervenciones las hemos llevado a la práctica durante 2 años y medio, desde el 2018 hasta la actualidad, en 349 centros educativos que están agrupados en 45 sistemas integrados, con el objetivo de fortalecer el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Estas comunidades educativas comparten el territorio, comparten los mismos retos y las mismas oportunidades, y todas ellas agrupadas ofrecen todos los niveles educativos, que era una de las brechas que habíamos encontrado. Por eso hemos implementado oferta de bachillerato en muchos de estos sistemas integrados, ¿no? Ahí donde ven ustedes las banderitas son los municipios en los que se encuentran todos los centros donde hemos estado interviniendo. En particular es el tema que nos tiene hoy aquí reunidos, el tema del fomento de la comprensión lectora y del gusto por la lectura, como base de los aprendizajes. Fue Educo quien adquirió la responsabilidad de implementar toda esta acción, pero lo ha hecho dejando su sello personal del enfoque participativo y que está centrado en un absoluto respeto de los derechos inalienables de la niñez, la adolescencia y la juventud. Entonces, de una manera bastante breve, quiero decir que, bueno, para poder hacer este modelo de comunidades lectoras, en primer lugar lo que tuvimos que hacer fue seleccionar los centros educativos en cada sistema integrado donde íbamos a instalar estas 90 bibliotecas. Quiero aclarar que al principio se comenzó con estas 90 bibliotecas, pero actualmente se están instalando otras 46 más. Estamos hablando de 136 bibliotecas que está dejando Fomilenio instaladas, ¿no? Pero esta experiencia en particular fueron con estas 90. Entonces, se encontraron los espacios en esos 90 centros educativos, se ambientaron con todo el apoyo de la comunidad, que retiraron cosas que normalmente eran espacios de almacén, entonces pintaron, amueblaron, pusieron, bueno, ya van a ver imágenes porque son bastante bonitas. Paralelamente se trabajó en la selección del canon literario, es decir, esa lista de al menos los 1000 títulos que se iban a entregar en cada una de las bibliotecas. Este listado fue escogido, fue pulido y determinado por un grupo de especialistas de los distintos niveles de Mineducit, de educación infantil, de primaria, secundaria, de bachillerato, también el personal de la unidad de género, personas expertas de Educo. Pasaron horas de horas revisando hasta los ejemplares para verificar incluso que la textura, el texto, las imágenes, el empastado fueran todos adecuados para la niñez que los iba a recibir. Y también incluso revisando si el texto y las imágenes lanzaban mensajes de valores incluyentes y solidarios, ¿no? Hay un porcentaje de este canon que son títulos que propusieron los estudiantes que formaban parte de estas bibliotecas. O sea, hay un porcentaje de libros directamente escogidos por los beneficiarios. Educo, bueno, en esa consultoría se diseñó un sistema de administración de la biblioteca, se instaló en una computadora, cada biblioteca tiene uno, para poderle dar un seguimiento al préstamo de los libros, y gracias a esto podemos conocer cuáles son los libros que más les gustan a los estudiantes, cuáles son los más solicitados. Luego, a Educo hay que reconocerle el enorme e intensísimo proceso de la adquisición de los libros, las compras, la búsqueda de los proveedores, el empacado, la entrega en todas estas bibliotecas. Ahorita lo están haciendo con las 46 que les estaba comentando. Pero además quiero aclarar que no solamente fueron libros, también hay materiales como por ejemplo títeres, algunos muebles, porque también se quería promover actividades como los cuentacuentos, representaciones teatrales, concursos de lectura, y también unos lectores digitales. Al final se adquirieron de la marca Kindle, porque, pues les decía, la tecnología está a la base de esta intervención y además pues, es una apertura, una ventana a tener muchos más libros de los que se pueden adquirir también físicamente, ¿no? Este gusto por la lectura, también, para poder fomentar este gusto en la lectura, hay dos estrategias que se utilizaron. Por un lado, la formación a los docentes en servicio, todos los docentes que estaban recibiendo, que están trabajando en todos estos centros educativos,
recibieron formación de cómo promover la lectura, empezando por ellos mismos también, ¿no? Este programa de formación está a disposición, lo tiene el Ministerio de Educación. Son 10 sesiones de 4 horas cada una, se diseñaron unos fascículos y ahí están a la disponibilidad para quien quiera utilizarlo. Y la organización de los comités juveniles de lectura para llevar las bibliotecas fuera del espacio físico destinado para los libros, es decir, a las aulas, al aire libre, a los hogares, a las plazas, a todos los lados, a dinamizar la lectura con los jóvenes como protagonistas. Ese ha sido uno de los mayores éxitos quizás de esta intervención, ¿no? Además de contabilizar el préstamo de los libros y las actividades que los docentes han hecho, porque muchos de ellos llevaban a los estudiantes a la biblioteca en su hora de clase para hacer actividades relacionadas con el currículum, pero utilizando los libros, pues se quiso medir el impacto de que esta intervención iba a tener. Por eso se llevó a cabo un estudio, un levantamiento al inicio del proyecto y después al final. Los resultados de este estudio son los que vamos a conocer en este momento. Entonces, ya solamente para terminar, quiero reconocer el papel fundamental que ha tenido el Mineducit a través de los referentes del programa, la licenciada Janet de López, el licenciado Carlos Palencia, quienes han acompañado el proceso en todo el momento, han ido a las escuelas, han ido a los procesos de formación, han estado acompañando han revisado incluso los libros también, pero ahora también están trabajando, porque son unos apasionados también de cómo reforzando la comprensión lectora podemos mejorar la calidad de los aprendizajes. Entonces están buscando la manera de darle sostenibilidad a esta intervención, generando los lineamientos y las normativas para el funcionamiento de las bibliotecas a nivel nacional. Así que todos los recursos que se puedan dotar para escalar esta intervención son bienvenidos. Este es un mensaje para todos los amigos de la cooperación internacional y nacional que estén presentes. Y bueno, pues solamente quería poner un poco en ambiente a todos los participantes para que entendieran de dónde surge este estudio y esta actividad. Y quería darles las gracias y espero que disfruten los resultados, porque realmente es un estudio que, bueno, no me voy a adelantar, pero es bastante optimista y prometedor, así que les dejo en manos de Alfonso para que nos pueda compartir los resultados. Gracias. Gracias, Soledad. La verdad que es una gran apuesta por contribuir a la mejora de la comprensión lectora de nuestro sistema escolar y sobre todo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para lograr esto, Fomilenio ha invertido en el equipamiento e instalación de 136 bibliotecas en igual número de centros educativos, cada una con 1.300 entre físicos y digitales, lectores electrónicos, mobiliario, recurso lúdico y pedagógico y estrategias de animación a la lectura. Voy a pedirles a las y los participantes que nos apoyen cerrando sus micrófonos y sus cámaras para que podamos disfrutar de este espacio. Muchísimas gracias. Continuando, les comento que se han establecido, en función de lo que nos comenta Soledad, 3 bibliotecas en cada uno de los 45 sistemas integrados que implementan el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Y su efecto multiplicador beneficia a los 347 centros educativos que forman parte de estos sistemas, impactando en un total a más de 60.746 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Pero para que nos amplíe un poco más sobre esta experiencia, invitamos a Alfonso Zarpate, especialista en investigación educativa de Fundación Educo, quien nos presentará los resultados de la evaluación sobre la implementación de las comunidades lectoras y actividades de sensibilización sobre la lectura dentro y fuera de las aulas. Buenos días nuevamente, Alfonso. Te cedo los micrófonos para que nos cuentes sobre los resultados de esta tan interesante evaluación. Muchas gracias, José Luis. Nosotros como Educo hemos estado trabajando
desde un primer momento, desde el 2018, en este componente de comunidades lectoras, y voy a presentarles los resultados comparativos entre línea de base y evaluación final con población docente y niñez. Es un honor para nosotros demostrarles cómo funcionó comunidades lectoras en estos 2 años y los efectos generados. Les presentaré los objetivos de las evaluaciones. Entre ellos, para docentes están: conocer las habilidades lectoras de personal docente intervenido por el componente comunidades lectoras y, asimismo, conocer desde la autopercepción del personal docente los cambios de comportamiento en el aula. Para el caso de estudiantes, el estudio buscaba conocer y analizar los avances en las competencias lectoras de estudiantes de primero, quinto y octavo grado. Investigamos las áreas de gusto por la lectura, capacidad de leer palabras simples y capacidad de comprensión lectora. La metodología del estudio. En el caso del gusto por comprensión lectora en docentes, hicimos una evaluación censal a la totalidad de docentes en 3 momentos. Durante la línea de base, que fue en el taller 1 en el año 2018, en el taller 6 a inicios del año 19 y en el taller 10 al finalizar el proceso formativo. En el caso del cambio de comportamiento en el aula, tomamos una muestra de docentes y la aplicamos en el taller 10. En el caso de estudiantes, este estudio fue desarrollado en 16 centros educativos con estudiantes de primero, quinto y octavo grado en 2 momentos, en junio de 2018 y agosto de 2019. Esta también fue un estudio muestral. ¿A quiénes evaluamos en el caso de docentes? Participaron 2.506 en la evaluación inicial y en la final 2.280. El caso de la muestra de encuesta fue de 331 relacionada al total de docentes y la estudiantil que se aplicó a 1.028 estudiantes en la línea de base y en la final a 954. De esta manera, les presentaré los resultados que hemos obtenido en la evaluación de niñez. Una de las variables estudiadas es el gusto por la lectura. ¿Qué tanto tienen niños el gusto por leer? Y aquí vemos 3 situaciones que investigamos. 1, la felicidad identificada en ellos en actividades grupales, la felicidad también en lectura en parejas y el aumento del gusto de lectura individual. Nosotros vemos que los estudiantes muestran un 92% de felicidad en actividades grupales, un 80% en actividades en pareja y un 42 a 45% en actividades individuales. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Para quién? ¿A quién le sirve? Esta información es básica para un docente, para yo como docente de aula, que puedo definir y desarrollar actividades que sean del gusto de la niñez. Quiero desarrollar la lectura por placer, utilizo actividades que fomenten la lectura y que sean grupales. Sin embargo, también es necesario prestarle atención a la lectura individual, a la lectura autónoma. Consideramos de que el proceso de lectura debe llevarnos a una autonomía. A mí me puede llegar a gustar un libro y solo cuando yo lo tome por mi cuenta he alcanzado el placer por leer. Dentro de esta investigación, como mencionó Soledad hace un momento, identificamos los libros favoritos de estudiantes. Y aquí les presentamos los 7 libros que fueron los que se posicionaron como favoritos en los estudiantes, en los 45 sistemas integrados. Y allí vemos, por ejemplo, Al Principito, Drácula, Lo que nunca te dije, Yo antes de ti, Te quiero así, La hamaca de la vaca,
Y para el caso de inglés tenemos El Rey Midas y otras historias. Esto es muy interesante, esto fortalece el canon literario, esto ha generado un cambio en los libros. Como decíamos, buscamos libros innovadores, libros recientes que llamaran la atención de la niñez, la lectura emergente. Fue de esas cosas que nosotros fortalecimos mucho. Y al fondo vemos cómo generamos la accesibilidad, que el niño tuviera a la vista los títulos, que los tuviera cerca para que pudiera experimentar el placer de leer. También vemos el rol que juega el docente en promover el gusto por la lectura. Y aquí vemos a una docente cómo muestra el libro, cómo genera inferencias sobre el libro, cómo está fortaleciendo el gusto por leer en sus estudiantes. Y así como ella, tenemos más docentes. Por ejemplo, en Guaymango hay un docente que nos está produciendo libros artísticos, nos está produciendo libros artesanales para fortalecer este gusto por leer. No solo son ellos, son muchos los docentes que están trabajando en esta línea. Aquí tenemos un posicionamiento de un 79 en la línea de base y un 82 en la evaluación final. Quiere decir que el 3% de estudiantes reconocen el rol mediador del docente en sus aprendizajes, reconocen el rol que juega el docente como facilitador en la lectura en voz alta, en la lectura en coro, en la lectura en parejas, para fomentar el gusto por leer. En la investigación igualmente identificamos la cantidad de préstamos de libros que han hecho los estudiantes. Y en esta es muy interesante ver cómo un 50% en la línea de base mencionan que prestan libros. En la evaluación final aumenta un 60%. Hay un 10% más de niñez, de estudiantes que están prestando libros. Esto fortalece mucho el aprendizaje de los estudiantes. Mencionarles, por ejemplo, en el Centro Escolar Palo Galán de Ereguayquín, Usulután, esta biblioteca ha prestado más de 1.800 libros a la niñez. Y eso es un desafío también para MINED, para estudiantes, para directores, para las mismas direcciones departamentales de educación, para que incentiven el uso de las bibliotecas que hemos entregado. En la investigación preguntábamos dónde realizan los préstamos la niñez. Y en esta encontramos cómo el uso de la biblioteca, la dotación de recursos hecho por Fomilenio, alcanza un avance de un 16 a un 41% en el uso de la biblioteca. Aquí mencionarles que a nivel global hemos registrado más de 12.500 préstamos de libros y sobresale, por ejemplo, en el Centro Escolar Quesalapa, en Rosario de Mora, hay un estudiante, Gerardo se llama el estudiante, él se insertó en este comité de biblioteca. Él tenía bajo rendimiento y al finalizar ha mejorado mucho sus aprendizajes. Entonces, quiere decir, si un estudiante se inserta en estos comités, explora los libros, ve títulos, presta y está dentro de las actividades, mejora mucho también su aprendizaje. Y eso está demostrado con este estudiante del Centro Escolar Quesalapa. Otra de las estrategias que ya vamos a explorar y exploramos en este estudio fue la del bolso viajero. En esta del bolso viajero, las niñas y niños llevan un libro diario y lo leen. Posteriormente, el siguiente día, comentan sus avances. Ese por un lado. Hay otras modalidades de esta estrategia. Sin embargo, nosotros vemos un avance del 20% en la implementación de esta estrategia. Veamos cómo se motiva a la niñez llevando y generando escrituras para su beneficio. Y posteriormente lo comentan con sus mismos compañeros y compañeras de clase, aumentando los aprendizajes. Esto quizás
mencionar aquí como Santa Rosa de Lima, como Pasaquina, y en el caso de Oriente, se desenvolvieron muy bien con esta estrategia. Dentro de la evaluación hicimos un análisis de la lectura de palabras que hace la niñez y aquí les presentamos el rango de 16 a 20 palabras por nivel de dificultad en cada grado. Para el caso de primer grado, aquí vemos un avance del 31 al 57% en la niñez que está mejorando la lectura de 16 a 20 palabras. ¿Cuál o qué generó estos cambios? Estos cambios fueron generados mucho por la implementación de las estrategias de lectura y escritura por parte del personal docente. Aquí, por ejemplo, sobresale mucho la lectura emergente, la lectura para los primeros niveles, cómo a la niñez se le mejora su competencia lectora leyéndole libros llamativos con ilustraciones, con letra grande, para motivarle más a leer. En el caso de quinto grado, hay un 4% de avance también en lectoescritura, o sea, en leer palabras, según la dificultad de este grado. En este caso, también vemos como del 6% que mostraba dificultades para leer, disminuyó a un 2%. Solo tenemos un 2% en nuestro sistema educativo de estudiantes de quinto grado que todavía necesitan mayor refuerzo en lectoescritura. Y para el caso de octavo grado, ese se mantiene entre 97 y 96%. Quiere decir que hay un grupo de estudiantes de tercer ciclo que están mostrando rezago en lectoescritura. Y esto no es algo nuevo, esto ya el Ministerio de Educación lo ha presentado durante años. Por lo tanto, debemos tener planes de refuerzo que nos ayuden a solventar estas dificultades. Al estudiantado también se le hizo una evaluación sobre sus niveles de comprensión lectora. En esta vemos cómo en el nivel literal muestran muchos avances. Los 3 grados muestran avances, son mayores en primer grado y en octavo grado. Sin embargo, este es fruto del esfuerzo que realiza cada uno de los docentes, a quienes agradecemos cómo han estado implementando actividades de fomento a la lectura en los centros educativos. En el caso del nivel apreciativo, de la misma manera vemos avances y vemos mucho avance en este caso en tercer ciclo. Aquí recordemos que el nivel apreciativo busca elevar la sensibilidad hacia la escritura, la parte estética, la parte del gusto por leer, y en esta parte nos sentimos muy satisfechos de los resultados. En el caso del nivel inferencial, de la misma manera, vemos avances en segundo ciclo y no desmeritando los avances obtenidos en primer grado y en octavo grado. ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué nos quiere decir? Que en el aula se están generando cambios, que esto ha bajado al salón de clase, que es el docente quien está generando estos cambios a nivel de aula. Por eso vamos a investigar y vamos a presentarles los resultados obtenidos en población docente. Para el caso de población docente, también investigamos el gusto por la lectura. Y aquí veíamos una variable que es la cantidad de libros leídos. ¿Cuántos libros lee un docente? Yo les preguntaría a ustedes quizás aquí, ¿cuántos libros han leído este año? Estamos en cuarentena. Podríamos aprovechar ese espacio. ¿Me podría decir a alguien que ha leído más de 12 libros? ¿O la mayoría nos quedamos entre 1 o 2? Decirles que para el caso de docentes, la mayoría se ubicó en lectura de 1 a 2 libros.
un 34% en la evaluación inicial y este sumó un 4% para la evaluación final. Eso es relevante, significa que ya hay más docentes leyendo, significa que de cada 100 docentes, 4 están tomando los libros para leer. En el caso de el rango de 3 a 4 libros, ese se mantiene entre 25 y 24%. También es un porcentaje muy interesante, muy relevante, porque nos permite identificar y ver que hay docentes que están fortaleciendo la parte investigativa, la parte curricular. Por ejemplo, hay un 10% de docentes que están leyendo por placer y ya hay un 12% de docentes que están leyendo para investigar. En el rango de 5 a 6 libros vemos mucho avance. Miren, 5 o 6 libros, hay 5% más de docentes que han tomado libros para leer. Y otro de las áreas que vemos muy bien en esta línea es la lectura recreativa. Ya ellos están leyendo no para preparar sus clases, no para investigar, sino que también han retomado la lectura por placer, la lectura de tipo recreativa. Y también tuvimos logros entre los docentes que no leían libros o los que han leído ningún libro. Vemos que en la evaluación inicial un 9% no había leído ningún libro. En la evaluación final esa disminuye a un 4%. Este también es un desafío para el Ministerio de Educación. Tenemos un 4% de docentes que expresan que no leen libros y están delante de estudiantes a diario. ¿Cómo podemos a ellos motivarles también para que se preparen, para que busquen, para que innoven otra información y eso les mejore su forma en que imparten las clases? En el caso de los niveles de comprensión lectora, aquí vemos cómo los estudiantes tuvieron mejores resultados que los docentes. En el caso de la evaluación inicial, en los 3 niveles vemos resultados bajos. Eso se logró superar para la evaluación final, demostrándonos que la formación docente, el acceso a libros y todo el fomento a la lectura a través de los planes que se ejecutaron en cada uno de los centros educativos contribuyó a esta mejora en los docentes. Y para el caso de lectura de diagramas, lectura de mapas conceptuales, lectura de esquemas, lectura de gráficas, como este caso, ellos muestran una menor comprensión lectora. Si vemos en la inicial, tenemos un 27% en el literal y en el nivel inferencial también, un 27%. Eso logró llegar a un 39% y un 35% en cada uno de los niveles. ¿Qué nos quiere decir eso? Que sí podemos avanzar, que sí podemos mejorar la comprensión lectora, pero también nos quiere decir algo más, que no podemos parar en lo que tenemos ahorita, que tenemos que continuar, que como organismos internacionales, como Ministerio de Educación, como entes financieros, pueden invertir más en bibliotecas, pueden invertir más en procesos formativos. Nosotros solo llegamos a 45 sistemas integrados. Hay muchos más que están en el nivel inicial de comprensión lectora. Les vamos a presentar también cómo ellos se valoran en relación a las prácticas docentes y a eso le llamamos cambio de comportamiento del docente en el aula. Vemos una de las variables investigadas que es la aplicación de estrategias de lectura y escritura desde la planificación didáctica. Aquí logramos un avance de un 52 a un 84%. Casi el 100% de sistemas integrados tienen su propuesta pedagógica y dentro de su propuesta pedagógica tienen dentro de los retos la mejora de la comprensión lectora. Eso también se ha llevado
alopea, que es el instrumento donde esta práctica se institucionaliza y baja directamente al aula. Por lo tanto, podríamos decir de que es una ganancia que ya el docente esté insertando en su planificación didáctica la aplicación de estrategias de lectura y escritura. Y en esta misma área, en el 2018, nunca o pocas veces el 25% de docentes lo hacía. Y en el 2019 solo nos queda un 2% de docentes que dicen que no realizan esta planificación didáctica de la lectura y escritura en sus clases. Otra de las variables es la producción de textos. Nosotros sabemos que como sistema educativo la producción de textos no es un fuerte. No les enseñamos a escribir a nuestros estudiantes. Y aquí, con el segundo año de intervención de comunidades lectoras, fortalecimos la producción de textos en el aula. Vemos que cómo logramos aumentar la producción de textos de un 34 a un 67%. Y los que nos dicen que no realizan o pocas veces, lo disminuimos de un 40 a un 8%. Aquí hay muchas producciones de textos en muchos centros educativos de Oriente, de Occidente, de Centro. Podríamos mencionar, por ejemplo, a la Blanca Ramírez, a la Rubén Darío Velázquez, al INFRAVENS, al INSAJO, al Instituto Nacional del Tránsito, a Quesalapa, al Centro Escolar de Guaymango, entre muchos otros, que están fortaleciendo la producción de textos. ¿Cómo se está llevando los libros a los centros educativos que no tienen biblioteca? Lo hicimos a través de la estrategia de biblioteca itinerante. La itinerante nos permite llegar a aquellos centros educativos que no tienen biblioteca. Y de los 347 centros educativos, alcanzamos que la estrategia itinerante llegara a la mayoría de estos centros educativos. Los docentes nos dicen que un 53% en el año 2019 están haciendo uso de la biblioteca y en el 2018 solamente fue un 18%. Y los que nunca o pocas veces han hecho uso de la biblioteca itinerante disminuyó del 57 al 18%. Esto nos permite decir que vamos dando buenos pasos en el acceso de la niñez a la lectura, que es un derecho fundamental para ellos, para lograr aprendizajes cualitativos, aprendizajes significativos e inclusivos. Necesitamos llevarle libros a la niñez, necesitamos fortalecer a los docentes con estrategias de lectura. Otra de las estrategias que fortalecimos fueron los lectores electrónicos. En esta, los docentes expresan que un 33% de ellos están haciendo uso de este recurso. Esto está cambiando el tema de la lectura. Hoy en día la lectura digital está cobrando fuerza y los lectores digitales se están posicionando en los centros educativos. Con estos resultados podemos concluir. Número 1, que combinar la formación a docentes, orientarles en la práctica y dotarles de recursos, genera resultados importantes en la práctica lectora, en los niveles de comprensión y consecuentemente en los aprendizajes. Esto es invariable. En el caso de la conclusión número 2, hemos avanzado en el uso de bibliotecas en sus diversas modalidades. Y eso es un logro. En el número 3, con toda la intervención que hemos desarrollado como comunidades lectoras, hemos transformado la práctica docente. Están usando textos diferentes, hay diferentes estrategias de lectura en el personal docente. También podemos decir que los niños y niñas muestran mejores niveles de comprensión lectora que el personal docente. Esto es marcado por un mayor aprendizaje en la edad temprana.
Y por último, podemos concluir que se tiene docentes poco lectores, y eso nos interesa también a todos. Casi todos somos poco lectores en esta sociedad salvadoreña, lo que representa un reto para quienes implementen proyectos educativos que fomenten la lectura. De acuerdo a los resultados, podríamos recomendar al Ministerio de Educación y a las diferentes organizaciones que presentes en este foro invertir e implementar intervenciones como comunidades lectoras para ampliar los beneficios del país. También continuar con los esfuerzos de dotar a los centros escolares donde nunca se ha llegado, donde no tienen bibliotecas de recursos, y también organizarles para que fomenten la lectura. Incentivar el uso de bibliotecas en sus diversas modalidades también es otra de las recomendaciones, y que tengan bibliografía disponible, bibliografía interesante para cada uno de los niveles. También que se continúen trabajando los planes de formación para garantizar mejores niveles de comprensión, porque son los docentes los que están al centro de la enseñanza y son ellos los que están obligados a generar cambios para la mejora de los aprendizajes de la niñez. Por último, tomar en cuenta los libros recreativos, ver cuáles son los favoritos de estudiantes, los que a ellos les gustan, y respetar sus gustos en la lectura. Ha sido un placer para Educo presentarles estos resultados e incentivarles para que se continúe fortaleciendo estas habilidades. Yo creo que no podemos dejar esto así. Debemos de buscar mantener estos espacios vivos. Debemos fortalecer a los docentes, invitar a la cooperación a generar inversión en esta línea, a USAID, a MINED también como ente obligado a mejorar la calidad de los aprendizajes. Concluimos entonces diciendo que la lectura de un libro es la fortuna de una niña y un niño. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso, por comentarnos los resultados de este estudio. Vamos a pedir a las y los participantes de este foro que por favor puedan apagar sus cámaras y micrófonos para poder proseguir y evitar interferencia. Así, bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Como les decía, bueno, la verdad que son resultados muy interesantes, pero aparte de estos resultados podemos identificar grandes retos que no solo implica al Ministerio de Educación, sino que también a la sociedad civil salvadoreña, a aliados importantes como lo han sido el gobierno de Estados Unidos, Fomilenio 2, y me llama muchísimo la atención entre los resultados el incremento de producción de textos que ahora hay en estos centros educativos y el cómo a través de fomentando la lectura, fomentando el placer por la lectura, hemos visto también cambios significativos en la comprensión lectora de las y los estudiantes. Bueno, así es que muchísimas gracias. La verdad que hay que retomar, esto tiene que seguir. Son resultados que hoy por hoy tenemos que elevarlos a mayores porcentajes. Nuevamente un llamado, por favor, para que podamos apagar nuestras cámaras y micrófonos para que podamos proseguir con el desarrollo de este foro virtual. Les agradeceremos enormemente si pueden apagar las cámaras. Muchas gracias. Bueno, la base para el fomento de la lectura, ya vimos que esto ha sido clave en estos 2 años de trabajo, pero parte de las conclusiones hemos visto que para ese fomento de la lectura... Diego Jiménez tiene activada la cámara. Ya la apagó, creo. Muchas gracias, Diego. Si nos puedes hacer el favor de apagar tu cámara, muy amable. Como les decía, la base para el fomento de la lectura es la conformación y funcionamiento de comunidades lectoras. Pero a todo esto,
¿qué implica una comunidad lectora? ¿Cómo se come eso? Bueno, pues estas comunidades cultivan y promueven el gusto y disfrute de la lectura en la niñez y adolescencia, juventud, comunidad, familia, en el desarrollo de 4 habilidades de la comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir. Este esfuerzo no solo se ha dado en el centro escolar, sino que, como ya lo decía en la ponencia de nuestros panelistas, han sido dentro y fuera de las aulas. Estas lecturas se han trasladado hacia los hogares de las y los estudiantes. Tenemos a papá, mamá, comunidad leyendo en familia, leyendo en la escuela y fuera de la escuela. Y justamente por eso, en estos momentos, vamos a escuchar a Jonathan Riquelme Guevara Cáceres, estudiante del 9º grado del Centro Escolar El Tránsito en el departamento de San Miguel, y además es integrante del equipo de jóvenes líderes, quien nos compartirá su experiencia y el impacto que ha tenido la lectura en su proceso de aprendizaje. Buenos días, Jonathan, te escuchamos. Buenos días a todos. Soy Jonathan Riquelme, estudiante del 9º grado del Centro Escolar El Tránsito, que pertenece al sistema integrado NEC 6 del municipio de Tránsito del departamento de San Miguel. Durante estos 2 años he sido integrante del equipo de jóvenes líderes comunidad lectora. Inicié la lectura en 2018, cuando la biblioteca ya tenía suficientes libros. Fue el director de mi centro educativo quien expresó que la biblioteca ya estaba dividida, que tenía suficientes libros. Y eso me llamó la atención y visité la biblioteca junto con mis compañeros de clase. Mi primer libro ganado fue Los Juegos del Hambre, que me pareció interesante, porque ya había visto la película y me interesaba ver cómo plasmaban esos sentimientos a través de las escrituras. Otros libros que gané fueron la Biblia, El Principito, también El que tiene una palabra lo tiene todo, Decide bien. También otros cuentos de caricaturas como Los Tres Cerditos. La lectura me ha enriquecido muchísimo, me ha ayudado a captar mejor la información, abrir mi mente, mejorar mi vocabulario y mis conversaciones con mis compañeros y mis docentes. También me ha ayudado con el rol del presidente de la directiva del grado. Yo pienso trabajar en la carrera de diseño y todo esto me ayuda a abrir mi mente, a pensar en los diseños que cambiarán el mundo como lo conocemos. Esta ha sido una gran experiencia. Agradezco que hayan traído una biblioteca en el centro educativo, porque es una experiencia valiosa, y también les agradezco que hayan tomado en cuenta para participar en este evento. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por comentarnos tu experiencia. La verdad que es bastante inspirador tener tu participación en este foro, y pues nos llama también muchísimo la atención de que, como tú, otros estudiantes van a aprovechar al máximo estos recursos y el apoyo que con el Ministerio de Educación y otras organizaciones están dando a este tema del fomento de la lectura. Comentarles que se estima más de 2.400 estudiantes que, como Jonathan, han recibido formación en el uso de bibliotecas, y 3.241 docentes y direcciones escolares han recibido talleres en formación sobre comunidades lectoras. Estos talleres han incentivado a que el 44% del personal docente incluyan estrategias de lectura en la planificación escolar, y que un 92% practique el análisis de textos con sus estudiantes. Les invito a que escuchemos ahora a Carmen Yesenia Castro, maestra de 3er ciclo del Centro Escolar Notificación Santa Cristina en el departamento de La Paz, quien nos compartirá su experiencia y el impacto que ha tenido la lectura en su práctica como docente. Buenos días, Yesenia. Le escuchamos. Sí, buenos días, gracias. Mi nombre es
Yesenia Castro, del Centro Escolar Santa Cristina, del municipio de San Luis Talpa, La Paz. Es un gusto enorme dirigirme a ustedes. Para nosotros como institución, la experiencia de comunidades lectoras y trabajar como biblioteca sede ha sido un gran reto desde el inicio, ya que pensábamos que no lo podíamos realizar. Significó para nosotros un gran cambio porque al principio teníamos más preguntas que respuestas y pensábamos que como escuela no lo íbamos a poder lograr, pero hicimos un gran esfuerzo entre todos, ya que empezamos a organizar lo que es la logística y cómo hacerlo. A medida como pasó el tiempo, como centro escolar hemos cosechado muchos beneficios. Gracias a Dios, en la actualidad contamos con un espacio físico para nuestra biblioteca. Contamos también con más de 1000 libros. Tenemos también los lectores electrónicos y logramos también organizar a los jóvenes y niñas en el comité de jóvenes líderes. También organizamos lo que es los grupos de apoyo a la lectura. Todo eso con el fin de promover lo que es la lectura en las aulas. También, gracias a Dios, tuvimos el gran apoyo de lo que son un grupo de padres de familia que nos ayudan a fomentar la lectura. Como institución se concretó el plan de fomento a la lectura en el cual se ha organizado y programado a lo largo de todo el año las diversas actividades, talleres, seminarios. También realizamos lo que es las normas de la institución. Se tuvo que hacer también una adecuación en los horarios de trabajo en el cual se asignó una hora para la lectura donde cada una de mis compañeras y compañeros van a la biblioteca en la cual ponen en práctica cada una de las estrategias que se nos fueron enseñadas en todo lo que son los talleres de comunidades lectoras. También, gracias a Dios, tuvimos una gran afluencia de escuelas que utilizaron lo que es la biblioteca itinerante. Hicimos también muchos préstamos individuales a familias, a organizaciones. Y lo que también nos funcionó mucho a nosotros y le llamaba mucho la atención es el libro viajero, en que cada niño de las diferentes secciones llevaba su libro, el que más le gustaba al inicio de la semana, lo compartía con sus padres y nos daba su comentario en un pequeño cuaderno para apuntes. Para nosotros es una gran satisfacción ver a aquellos niños que al principio no les gustaba leer y lo hacían porque nosotros los decíamos, los motivábamos a decir, profesora, hoy ya leo 5 libros, ya me leí 10 libros, a mí los de suspenso no me gustan más los recreativos. Hoy yo le voy a ayudar a ingresar los libros a la computadora, no se preocupe, o yo voy a utilizar los Kindle con este grupo de lectura. Han sido muchas experiencias a lo largo de estos años los que hemos aprendido, pero hay una experiencia en particular que nosotros dijimos, bueno, estamos haciendo algo. Un día en clase estaba con un libro, yo decía, se llama El abrazo infinito, y me dice una niña que no le gustaba mucho leer, profe, ¿y por qué lee tanto? Ah, le digo yo, me gusta. ¿Y ese libro por qué lo anda? Es que yo se lo leo a mi niña en la casa, le digo, y se llama El abrazo infinito. ¿Y por qué? Porque dice que cuando una persona sale, como todas las personas trabajan, cuando llego, la mamá le da un abrazo a la niña y ese abrazo le dura todo el día, por eso se llama El abrazo infinito. Ella era una madre soltera, una adolescente, madre soltera, y dice, ¿yo se lo puedo leer a mi niña? Claro que sí. Y desde ese día ella comenzó a leer y a leer más libros, y fue uno de los principales líderes que tenemos en nuestra escuela. Esa es una gran satisfacción para nosotros. Como docente a nivel personal, es una gran satisfacción dejar esa semillita en cada uno de mis alumnos, que es el gusto por la lectura. Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda, ¿verdad? Gracias a la ayuda de todos los jóvenes de comunidades lectoras, a Fomilenio por su ardua labor, a nuestra directora que siempre ha estado apoyándonos y en especial también a todos mis compañeros y compañeras de trabajo de la escuela que siempre dijeron, sí, lo vamos a hacer, vamos a intentarlo. Sé que consideramos que hemos hecho mucho, pero nos falta mucho y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir innovando cada día
aprendiendo de otras estrategias y poniéndolo en práctica, siempre con el fin de fomentar la lectura en nuestros niños, que es lo más importante. Y a todas las personas que en este día nos escuchan, que también los motivamos a que lean un libro con su familia, con sus amigos y disfruten de este gran mundo. Gracias por escucharme y les agradezco tanto por la participación. Nosotros tenemos que agradecerle, señor Yesenia, por tan ardua labor que realiza como maestra al frente de tantos estudiantes. La verdad que su testimonio y el de Jonathan nos inspira a seguir impulsando este tipo de temáticas, pues como ya lo decía el licenciado Alfonso Zarpate, hay muy buenos resultados, pero para que esto pueda incrementarse, necesitamos seguir trabajando por el fomento de la lectura. Y es así como se estima que ha habido una inversión promedio de $13,200 en cada una de las bibliotecas que se han instalado, haciendo un total de $1.795.200 con fondo del gobierno de Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio. Y esta cifra incluye la compra y distribución de 2.700 lectores electrónicos distribuidos en 202 centros educativos en los departamentos de La Paz, San Salvador, Aguachapán, La Libertad, San Miguel, Usulután, La Unión y Sonsonate. A continuación vamos a ver un video resumen de los logros de estos 2 años de trabajo con comunidades lectoras. Así es que les agradeceremos que presten muchísima atención y también quiero agradecer a quienes ya empezaron a escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat de esta plataforma. Cuando terminemos, como punto final del foro, vamos a dar lectura a sus preguntas para que nuestros panelistas puedan responder a sus inquietudes. Así es que estamos a esperas de reproducir ese video de los logros en donde estas anécdotas que nos cuentan Jonathan, Carmen Yesenia, vamos a poder compartirlas con ustedes. En el marco de la consultoría Fortaleciendo Aprendizajes, se desarrolla el componente 2 de Comunidades Lectoras, que ha impulsado el gusto por la lectura mediante talleres formativos dirigidos a todo el personal docente de centros educativos que forman parte de los 45 sistemas integrados en 8 departamentos del país: Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz, La Unión y Usulután, para que junto a niñas, niños, adolescentes y jóvenes descubran un mundo nuevo, disfrutando de la lectura de la mano de un libro. Fortalecimos las habilidades comunicativas de escuchar, hablar, leer y escribir a través de la lectura por placer, desarrollando conocimientos, hábitos y actitudes para que docentes y estudiantes puedan aplicarlos de forma independiente y creativa en la solución de problemas y demandas de la sociedad actual. Instalamos y ambientamos 90 bibliotecas, cada una con 984 libros, de los cuales un 8% son de inclusión social e igualdad de género, además de mobiliario y otros recursos lúdicos pedagógicos. Generamos nuevas formas o alternativas de motivar la lectura mediante el uso de la tecnología. Entregamos 2.700 lectores electrónicos con 377 libros digitales a 202 centros educativos de tercer ciclo y educación media. Se organizaron y formaron a 90 comités de bibliotecas, integrados por docentes, estudiantes, madres y padres de familia como responsables de la administración de la biblioteca. 45 equipos de jóvenes líderes y lideresas, participando 560 estudiantes en total, responsables de la dinamización de la biblioteca mediante el desarrollo de actividades de lectura y biblioteca itinerante,
que fueron formados en liderazgo, gestión de la biblioteca y estrategias de lectura y escritura. Representamos un cambio en la manera de enseñar e incentivar nuevos hábitos de lectura a través del proceso formativo de 10 talleres a 3.241 docentes en estrategias de lectura, escritura, desarrollando metodologías lúdicas de enseñanza que renuevan el interés y gusto por la lectura. Impulsamos la categoría de libros seleccionados por la niñez, permitiendo que estudiantes de parvularia hasta educación media seleccionaran el 10% de títulos de los libros que más les interesaban para ser incluidos en las bibliotecas. Además, fue impulsada la estrategia de biblioteca itinerante. Permitió que los libros llegaran a más centros educativos a manos de más niños y niñas, madres y padres de familia mediante la bolsa mágica de la lectura, con el apoyo de toda la comunidad educativa de cada sistema integrado responsable de su traslado. Se desarrollaron intercambios de experiencia docente a nivel departamental y regional, donde asistieron 2.470 participantes, direcciones escolares, personal docente, estudiantes, madres y padres de familia, y se compartieron buenas prácticas para motivar la lectura. Asistencia técnica continua a 347 centros educativos brindando orientaciones para la elaboración e implementación del Plan Fomento a la Lectura, que garantiza el funcionamiento a largo plazo de las comunidades lectoras. Cambiamos paradigmas y brindamos acceso a la lectura, generando ambientes amigables para que la niñez aprenda, lea por placer y se divierta, permitiéndoles conocer con otra mirada el mundo que les rodea gracias a la lectura. Muy interesantes los logros de todo el trabajo que se ha estado realizando. Comentarles que estos videos, inclusive el estudio que ya ha sido presentado por nuestros panelistas, lo podrán encontrar en las redes sociales de FUSALMO y el resto de organizaciones de la Socio FUSALMO. Damos ahora este espacio para que la licenciada Janet de López, directora nacional de Educación Básica, nos brinde unas palabras respecto a la experiencia que se ha tenido con las comunidades lectoras. Esto en representación de la licenciada Carla Hananía de Varela, ministra de Educación. Buenos días, licenciada Janet de López. Buenos días, mucho gusto. Van a disculpar los sonidos que hay ahorita. No hay problema, licenciada. Le escuchamos con gusto. Bueno, estoy muy feliz de escuchar todas las experiencias que han estado mencionando. Para nosotros, pues, este proceso ha sido un proceso de aprendizaje, porque el Ministerio de Educación, en todos los proyectos que ha realizado, siempre tiene... Perdonen ahí ese momentito, permítanme. Bueno, esos son gajes de las transmisiones en vivo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a competir con el amigo que anda trabajando también ahí. Le escuchamos, licenciada. Bueno, les mencionaba de que para nosotros ha sido este proyecto un proyecto de mucho aprendizaje, un proyecto también que ha tenido, no solamente, generalmente nosotros en los proyectos compramos libros, pero no habíamos tenido la metodología ni una ruta a seguir. Considero de que este proyecto para nosotros ha implicado muchos aspectos, como Soledad lo mencionaba al principio, con todos los componentes. La organización, la asistencia técnica, la coordinación con las direcciones departamentales, la formación, la forma como se escogieron los libros.
Nosotros tenemos muchos desafíos alrededor de este tema porque las bibliotecas para nosotros es una oportunidad para desarrollar aquellas habilidades que tenemos muchas dificultades. En el 2018, USAID patrocinó un estudio aplicando la prueba EGRA y ahí se encontraron muchas debilidades en los estudiantes de segundo y tercer grado, como por ejemplo el tema de la fluidez en la lectura, la comprensión, las prácticas que tenían también los maestros en ese momento con respecto a qué hacen ellos cuando tienen un libro en sus manos. Generalmente ellos utilizaban solamente cuál era de qué habla el libro, cuál es el título, cuál es el nombre del autor. Pero nosotros aquí en este proceso, en los 10 módulos de formación, vimos que empezaron con un acompañamiento desde una revisión interna del maestro sobre cómo él había aprendido a leer. Para mí fue impactante ver maestros que cuando lo estaban relatando lloraban. ¿Y por qué lloraban? Impresionados todavía con aquella forma de cómo había entrado la letra con sangre en su cuerpo. Eso para nosotros fue algo difícil porque escuchar a un maestro ya de 40, 50 años en una situación difícil de cómo había aprendido a leer, eso también a los demás maestros les llamaba mucho la atención y también habían otros que lloraban de felicidad cuando recordaban a su maestra de primer grado. Pero también ese acierto dentro de esa formación no fue solamente a los maestros, sino que también se involucró el personal administrativo, los responsables CRA, se involucraron también los asistentes técnicos pedagógicos. Era como ponerse de acuerdo en emprender un rumbo. Era como ponerse de acuerdo sobre cuál era el horizonte que íbamos a llegar. Y además de eso también, el aspecto participativo, el enfoque participativo del proyecto para nosotros es otra lección. Nosotros hemos desarrollado procesos participativos, pero no para construir un proyecto de ese tipo. Cuando nosotros vemos las madres de familia, los padres de familia involucrados en los comités para la promoción de la lectura, eso es bonito porque ya el padre de familia considera que es algo en lo cual él puede apoyar. Porque generalmente en las escuelas, cuando se llaman a los padres y madres de familia, generalmente son para procesos administrativos. Y a veces el padre de familia no sabe cómo ayudar. Y en el tema de la lectura, el padre de familia puede dar mucho. En la actualidad, con este proyecto, yo lo considero muy exitoso. Y además de exitoso, con evidencias de que es exitoso. Porque yo puedo decir que un proyecto es bonito porque yo lo digo, porque a mí me gusta. Pero mostrar resultados obtenidos a través de esto, como los que han presentado ahora, eso conlleva a decir, mire, esto funciona. Y eso es muy importante. Y cada una de las preguntas, de las variables que se han utilizado, también viene nuestra reflexión como ministerio de los desafíos que tenemos. En este momento nosotros, con nuestra visión institucional, tenemos crear una sociedad justa, tolerante, próspera, responsable e integrada a los cambios tecnológicos. Y esto lo proponemos a través de una misión de formar personas responsables y tolerantes que convivan armónicamente y generen prosperidad. Pero eso se construye. Y la primera habilidad que el ser humano debe desarrollar es la comunicación. Comunicación desde diversas formas. Vemos, por ejemplo, el tema de la producción de textos. Generalmente las personas cuando van a escribir, dice, a ver si me entiende a la letra, como que todo hubiera estado enfocado en la caligrafía.
Y a mí me gustó cuando visité una escuela que la maestra le estaba diciendo a los niños que escribieran lo bonito que les había pasado el día anterior. Y un niño no quería escribir porque decía que la letra era muy pateada, decía el niño. Pero le decía a la maestra, no importa, escriba de lo que usted quiera. Y el niño con dificultades escribió. Y justamente es eso, enseñarle al niño a expresarse, a comunicarse, a expresar sus ideas, sus sueños, sus anhelos. Entonces, esa construcción de esa sociedad que viva armónicamente y que genere prosperidad, se construye paso a paso, y este es un paso fundamental. Nosotros este año implementamos un proceso, llevamos al 100% de los maestros antologías de literatura diversa. Llevamos aproximadamente más de 200 lecturas, unas seleccionadas para primer ciclo y otras para segundo ciclo, acompañadas de los movimientos corporales. Les pedimos a los estudiantes que llegaran a las 7:10 o a la 1:10 para que tuvieran 10 minutos de movimiento y 10 minutos de lectura, haciendo uso de todas estas formas de lectura que este proyecto dio. Y cuando hicimos el pilotaje, cuando validamos la estrategia, es que no encontramos a nadie que dijera que no le gustaba. Y los niños encantados de que los maestros les leyeran. En unos casos, ya cuando esto fue avanzando, ya no solamente leían los maestros, sino que también leían los niños en grupos, en parejas, individuales. Es una actividad que debemos nosotros de potenciar. Es decir, cuando nosotros vemos todo el proyecto, todo el modelo, es un modelo que es capaz de implementarse. Me agrada cuando dice que el costo por escuela fue aproximadamente $13,000, porque esto puede implicar para nosotros una mayor factibilidad de hacerlo. Pero también no solamente es eso, sino cómo fueron seleccionados esos libros. Ese 10% de libros que seleccionaron los estudiantes, esa también fue darle una voz. Fíjense que nosotros teníamos un canon literario para segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato. Porque cuando nosotros preguntamos, ¿y por qué no hay para primer ciclo? ¿Y por qué no hay para parvularia? No, es que como a ellos les cuesta leer, nos decían. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, promover que lean y pensar en un canon literario de 15 libros, de 16 libros, teniendo una gran diversidad de libros. Porque este canon literario tiene que ser el mismo durante años, si las cosas van cambiando, si a los niños les gustan otras cosas. Entonces para nosotros esta ha sido una lección. Tenemos más de 1,300 títulos a disposición, considerando ya los digitales. Pero todo eso también, no solamente la literatura recreativa, sino que también materiales para los maestros, libros en inglés, libros para la investigación. Todo eso para nosotros ha sido también un aprendizaje. Y ahora, cuando nosotros tenemos programado comprar bibliotecas para este año, vamos a empezar con la bolsa mágica y estamos buscando cuáles son los libros que más le atraen a los estudiantes de primero y segundo ciclo. Pero también los demás libros los hemos puesto a disposición de primera infancia, y como ellos los han seleccionado, ellos también llevan este tipo de títulos en su financiamiento. Lo mismo para tercer ciclo y bachillerato. Entonces, yo me siento en realidad muy agradecida con Fomilenio, con Educo, con todo el personal de los centros educativos, porque han sido dóciles, porque han permitido introducir, no solamente en su escuela, sino que en su ser, toda esta belleza que lleva el despertar para las habilidades comunicativas. El saber que puedo expresar
mis sentimientos, mis ideas, mis ilusiones, y que con esto puedo construir una mejor sociedad. Sin duda, hay muchos desafíos. Sin duda, habrán algunas cosas que tal vez quedarán para largo plazo, pero con seguridad este camino lo vamos a continuar. Así es que muchas gracias a todos y esperamos pues continuar viéndonos en el futuro y con seguridad pues en esta misma línea nos vamos a encontrar. Gracias. Muchas gracias, licenciada. La verdad que ha sido un trabajo en equipo que hemos estado desarrollando en estos últimos años y no dudo que de este espacio también surgirán nuevos socios para seguir trabajando en el fomento de la lectura de nuestros niños y niñas. Solo recordarles a las y los participantes que por favor puedan desactivar sus micrófonos para poder continuar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora comentarles que tenemos entre las y los participantes la presencia de Carlos Gargiulo. Él es representante de MCC, que quiere dirigirse a nosotros con unas palabras esta mañana para comentarnos sobre la perspectiva de MCC con respecto a comunidades lectoras. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, en principio yo quisiera agradecer a Soledad Cardenal, a don Alfonso Zarpate, a Jonathan con su testimonio, también el testimonio de Yesenia Castro y por último de nuestra profesora licenciada Janet Serrano de López, por todas las explicaciones de este proceso que ha llevado 2 años y medio, casi 3 años, y que ha culminado con, como ustedes han podido apreciar, con mucho éxito, después de bastante sacrificio, ¿no es cierto?, por parte no solo de Fomilenio 2, que ha estado siempre presente y siempre apoyando digamos, esta comunidades lectoras, sino también, por supuesto, del gran trabajo, gran labor ejercida por el asocio Fusalmo en su componente 2. Y pues, más que nada, ¿no es cierto?, el agradecimiento a los docentes que lo llevaron a cabo por el sacrificio que esto ha significado para ellos, participar de las comunidades lectoras y luego llevarlo a las aulas, aplicarlo en las propias aulas. Y por último, y no por ser lo menos importante, sino todo lo contrario, quizás lo más importante de todo esto es el apoyo que se ha recibido de los padres y madres de familia en todo este proceso, desde el cuidado de los libros en las aulas, el apoyar para la ambientación de esas bibliotecas, luego incluso para la bolsa mágica, el transporte de la bolsa mágica de un establecimiento educacional a otro, cosas que no podrían haberse hecho sin el apoyo de estos padres y madres de familia. Esto es una muestra de cómo se pueden hacer cosas importantes por la niñez con un presupuesto que realmente no ha sido para nada un presupuesto alto, todo lo contrario, es solo poner todos en forma conjunta, todas las voluntades y llevarlo a cabo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, por comentarnos sobre la perspectiva de MCC con respecto a comunidades lectoras. Y agradecemos al público en general por todas las intervenciones a través de sus preguntas. Vamos a pedirles a los panelistas que puedan activar sus cámaras y micrófonos. Vamos a comenzar a abordar las preguntas y comentarios de nuestro público. Gracias, Soledad. Alfonso, bienvenido nuevamente.
Bueno, vamos a procurar ser bastante concretos. Hay muchísimos comentarios muy buenos al respecto de toda la experiencia de comunidades lectoras y hay también algunas preguntas que nos gustaría que ustedes puedan ir tomando nota y comentarnos al respecto. Bueno, hay, como les decía, inclusive personas que han sido testigos y testigas de este esfuerzo en las comunidades. Nos han comentado en el chat desde que han visto cómo la mamá y la niña van a solicitar libros a la biblioteca, sobre todo en un centro escolar de San Rafael de Obrajuelo. Antonio Vázquez Ábrego dice, excelente, todo por la educación, que necesitamos crear ese hábito de la lectura. Hay una pregunta de Miguel Aquino que nos hace sobre si los libros que han sido seleccionados pasaron por un proceso técnico bibliotecario, si se creó un catálogo de estos libros para ser consultados. Eso es una de las preguntas. Otro es, ¿el programa de control de biblioteca cuenta con un manual operativo? Otra de las preguntas de nuestro público. Vamos a pedir todavía a los y las participantes si pueden, por favor, desactivar cámaras y micrófonos. Todavía estamos recepcionando preguntas a través del chat. Si gustan, pueden colocarlas en esa plataforma. Gracias. Bueno, otra de las interrogantes es que si se ha utilizado la tecnología para mejorar la velocidad y la comprensión lectora, eso como un recurso. Dice a dónde se puede tener acceso al resultado de esta investigación realizada. Hay otros comentarios en donde dice que ha sido una estrategia muy bien planteada, muy bien organizada, excelente organización, y agradece a la socio de Fusalmo por el esfuerzo y el trabajo por potenciar la calidad educativa a través del fortalecimiento de la lectura. Quiero ver, por acá nos mencionan que es vital la formación, que la formación docente continúe para la lectura digital también, que se oriente a otros niveles. Otro de los participantes me menciona, o más bien hace la pregunta, si cómo se puede hacer que en su centro educativo sea beneficiado con este tipo de proyectos. Y hay una pregunta en particular que nos dicen que yo creo que, José Luis, creo que se ha quedado un poco congelada tu imagen. No sé si quieres podemos comenzar a dar respuestas a algunas de las preguntas que has estado leyendo. Yo quiero dos y luego, Alfonso, tú me complementas, por favor. Sí, cómo no. Referente a las categorías de los libros, sí están categorizados los libros. Se han hecho mención de manera un poquitín rápida acerca de que hay libros, por ejemplo, hay libros en inglés. Hay una serie de libros que están especialmente seleccionados para promover un criterio crítico acerca de las diferencias de género o de la exclusión, o para promover los valores solidarios, incluyentes, pero de una manera también para reflexionar sobre estas distintas situaciones. Hay libros de consulta curricular, hay libros de literatura a distintas edades. Entonces sí, está todo perfectamente categorizado. Yo no sé si luego Alfonso puede explicar de alguna manera más concreta, pero sí se hizo por categorías. De hecho, estas 90 bibliotecas tienen el mismo listado de estos títulos. De alguna manera son los mismos bloques, ¿no? Pero en las 46 que estamos en estos momentos terminando de instalar, se ha hecho una selección diferente por el centro.
Si, por ejemplo, el centro donde se está poniendo esta biblioteca solamente tiene bachillerato, la totalidad de los libros está enfocada en educación media, en esa edad. En cambio, si es un complejo educativo que tiene desde educación infantil hasta bachillerato, hay libros, hay títulos de todos los niveles formativos, ¿no? Pero siempre por esta categoría. También quiero mencionar, hay un comentario ahí, José Luis, acerca, lo hace nuestra compañera Sandra Rodríguez, que es la coordinadora de calidad de la educación de Fomilenio, que ella ha estado también impulsando el rediseño curricular del lenguaje, de todo el programa formativo del lenguaje, desde incluso agarra el último año de educación infantil, empieza con primaria hasta bachillerato. Una de las cosas que son comunes para toda la revisión curricular que está realizando Fomilenio es el enfoque comunicativo. No solamente el hecho de que el fomento de la lectura se haga con actividades en las que también hay actividades orales como el cuentacuentos o actividades de representación teatral, tanto de los cuentos que escriben ellos mismos los niños y las niñas, sino también de los que leen. Lo que se busca es el enfoque comunicativo. También todo el programa de estudios de Eslengua está basado en el enfoque comunicativo. Al rediseñar todo el programa de formación de lengua, los libros, los materiales que tienen los docentes y los estudiantes, todos tienen textos sacados de los libros de estas bibliotecas. La manera de que se pueda hacer referencia también a estos libros, se puedan ir a buscar para leer el libro completo, pero precisamente por esa preselección con criterio integral de esta literatura es que se incorpora en este programa de Eslengua. Finalmente, el programa de estudios de inglés, que yo mencioné también muy rápidamente al inicio, que está basado en el marco común europeo de la regulación de las lenguas, también está basado en un enfoque comunicativo. Es un cambio a la hora de tratar de enseñar a leer, a escribir, tanto en la lengua materna como en un segundo idioma, es a base de comunicarnos, ¿no? Entonces creo que es algo bastante, bueno, forma parte de toda la intervención realizada por Fomilenio. Ok, gracias. Sí. Okay, gracias, Soledad. Queremos también invitar a que pueda activar su cámara y micrófono a la licenciada Janet de López para que nos ayude a contestar algunas preguntas y también recibir algunos comentarios de felicitación por el arduo trabajo realizado en estos años. Muchísimas gracias, licenciada. Alfonso, no sé si nos podrías apoyar con responder las preguntas referentes al estudio. ¿Cómo no, José Luis? Mencionar específicamente, en el caso de la categorización de libros, tenemos 5 categorías. Nosotros buscamos que las bibliotecas sean manejables por padres, estudiantes y docentes, que no sea un enfoque complicado. Por ejemplo, la codificación iba del 1 al 1000 en relación a los entregados. Los niveles los adecuamos por niveles educativos, parvularia, educación básica, tercer ciclo y bachillerato. Y para el caso de la categorización establecimos 5. Para el inglés, que entregamos un 10%. Los recreativos, un 50% de los libros entregados. Para seleccionados por la niñez, un 10%. Para investigar y apoyo curricular docente, un 30%. Y dentro de todo ese porcentaje, un 8% llevaban el enfoque de inclusión y género para promover los ambientes inclusivos y equitativos dentro de las aulas. Esa fue la forma en que nosotros hemos incentivado la organización de las bibliotecas. De la misma manera, tenemos un manual que va en la misma línea. Cada comité de biblioteca tiene su manual para organizar la biblioteca. De la misma forma es manejable y se dio inducción sobre este manual específico. Para el caso del resultado planteado, toda la investigación ya mencionaste que se va a compartir en un link por Fusalmo para que tenga acceso a esta información. Y
Vemos para el caso de los nuevos bachilleratos, también hemos diseñado un listado que va y se acerca a cada una de las especialidades. Tenemos 16 especialidades de bachilleratos y cada una lleva un listado para fortalecer cada una de la vocación que tienen estos bachilleratos específicos y que también han sido financiados por Fomilenio. El Ministerio de Educación está incentivando mucho que estudiantes se inscriban en estos nuevos bachilleratos. Estos también son atendidos en los centros integrales, que de momento se están instalando las 46 bibliotecas, además de las 90 que ya se instalaron en los 2 años anteriores. Eso, José Luis, no sé. Ok, perfecto. Alfonso, solo para complementar, esos manuales que tú mencionas también van acompañados por alrededor de 10 fascículos, si no me equivoco, en donde es una compilación de todas las estrategias de fomento a la lectura que el asocio, FUSALMO y Ministerio de Educación han venido trabajando en todos estos 2 años. Entonces, en el caso que otros centros escolares quisieran replicar la iniciativa y comenzar a diseñar su espacio para biblioteca, también pueden acceder, si no me equivoco, a este material en donde ya los docentes, las y los docentes pueden conocer sobre estas estrategias de fomento a la lectura. Me corrige si estoy mal. De cada uno de los talleres que dimos, que fueron 10 en el año, 10 en los 2 años, 5 en el primer año y 5 en el segundo año de ejecución, cada taller lleva su fascículo específico y en ese fascículo lleva estrategias para fomentar la lectura o para fomentar la escritura. También lleva la parte de cómo ir desarrollando las habilidades comunicativas, de hablar, escuchar, leer, escribir, cómo organizar la biblioteca, cómo utilizar los lectores electrónicos. Todo esto también tenemos un link que estamos compartiendo a los centros educativos donde pueden acceder digitalmente a estos recursos. Para eso también incentivamos al personal docente, a los sistemas integrados o áreas educativas a que diseñen procesos formativos de multiplicación en estas estrategias de lectura específicamente. También vamos a compartir ese link a las direcciones departamentales para que puedan consultarles de estos recursos. Ok, perfecto. Unos últimos comentarios para ir cerrando. Y nos dice Virginia Lara, como directora del Centro Escolar Santa Cristina, valoro mucho la entrega al fomento de la lectura por la docente Yesenia Castro y seguiremos fortaleciendo este proyecto. Gracias, Fomilenio, FUSALMO, Ministerio de Educación. Mercedes Goche dice, les felicito por este logro y las contribuciones al país. Bueno, son comentarios que, como les decía, motivan a seguir este esfuerzo. La verdad que es muy, muy gratificante leer todo esto. Un último comentario, pregunta, y que nos hacen nuestros amigos de las redes sociales, dice, el miedo a equivocarse sigue siendo una dificultad en la niñez en lo que respecta a la lectura y la producción del texto. En base a esto, ¿cuáles son como las estrategias a implementar o qué podemos hacer para romper ese prejuicio en él y la estudiante? Eso es como la última pregunta. Licenciada Janet de López, no sé si nos podría apoyar con esta pregunta. Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros por nuestra cultura, hemos tratado de silenciar a los niños. Generalmente al niño le dice, no hablen cuando están hablando los adultos. Y eso también implica de que si yo voy a estimular a que los niños escriban sus ideas, tengo que fortalecer el desarrollo de su expresión. Tengo que fortalecer y darle oportunidad a que el niño también se exprese, hable, pero pareciera de que a veces nosotros los adultos hablamos entre nosotros y el niño solamente tiene que estar escuchando, como que no pensar. Entonces creo que una de las primeras actividades es
darle la voz a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, que se expresen, que nos digan las cosas que les gustan, cómo les gusta, qué quisieran, cuáles son sus sueños. Y sobre eso les aseguro que escribirían un montón de libros, un montón de cuentos, escribirían todas sus ilusiones. Pero nosotros hemos tenido, por la cultura, por nuestros padres, ¿verdad? Que el niño debe de guardar silencio. Pero aquí en este caso no. Ya Soledad mencionaba, el enfoque comunicativo es el enfoque de la asignatura de lenguaje. ¿Por qué? Porque queremos que las personas se expresen. Cuando yo voy a hacer una participación, ¿cómo la voy a evaluar? Primero, que las personas todas estén informadas. Segundo, que las personas puedan pensar y darles un espacio para que puedan proponer ideas. Tercero, que las puedan proponer, las puedan escribir en un plan. Cuarto, que miren que se hacen y que si no se hacen, le expliquen por qué no se hacen. Y quinto, una rendición de cuentas. Eso es participación. Entonces, todo eso es lo que está detrás cuando nosotros le decimos al niño que guarde silencio. Entonces, muchos en la evaluación que se hizo de EGRA, también en ese cuestionario se encontró que muchos maestros siempre optan por el dictado o por la transcripción. Eso es dañino. ¿Por qué? ¿Qué desarrolla eso? La caligrafía y el oído, la instrucción. Pero nosotros queremos niños que sean creativos, queremos que salgan soluciones innovadoras. Y todo eso se entrena en la vida, se entrena día a día. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que ver. Darle el espacio a ellos, darles la oportunidad que se expresen de diversas maneras. Ok, muchas gracias, licenciada, por dar respuesta a esta pregunta. La verdad que es un esfuerzo que apenas lleva 2 años, casi 3 años, y sabemos que hay todavía muchísimos retos y que la única forma de ir cerrando esa brecha va a ser trabajando en conjunto, familia, Ministerio de Educación, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional, etcétera. Entonces, no me queda más que agradecerles por la participación esta mañana, agradecer también al público en general por habernos honrado con su presencia en este espacio virtual. Sin duda, la lectura de un libro es la fortuna de la niñez y van a poder encontrar todos esos materiales, los videos, el estudio en las redes sociales de FUSALMO y en las páginas web de las diferentes organizaciones. Ha sido un gusto estar compartiendo con todos y todas ustedes esta mañana. Que tengan feliz día. Hasta luego. Feliz día a todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Sí, Saludos. Gracias a todos. Saludos a todos. Licenciada Soledad. Un gusto. A Igual todos. a la licenciada López. Saludos. Gracias a todos. Gracias a todos por esta presentación excelente, ¿verdad? Y qué bueno verlos. Ahí les Qué bueno queda verlos. para que sigan trabajando, Yolanda. Claro, es un reto que tenemos, sinceramente, es un gran reto que tenemos, ¿verdad? Más en estos tiempos. Sí. Y creo que los Kindle ha sido una de las herramientas más eficaces y atractivo para los alumnos al querer leer. No es lo mismo tener un libro que una tablet por ahí, ¿verdad? Para ellos es muy atractivo. Gusto saludarles a todos. Jenita también, ya la vi por ahí. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias Luego. igual. Adiós. Cuídense. Buen día. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós.